Dicen que lo que estaba escribiendo eran los pecados de ellos. Otros dicen que estaba escribiendo los mandamientos. Yo soy de los que creen que Jesús simplemente los estaba dejando, creándoles una tensión a ellos para después soltar lo que les iba a soltar. Hay algo que usted tiene que entender, y es que siempre la religión va a estar buscándole la caída al reino. Siempre usted se da cuenta, y la religión en pro de qué se mueve, en pro de examinar y buscarle pecado a todo el mundo. Eso hacen los religiosos, miran el pecado, andan mirando, pero este lo veo mal, este lo veo bien, este está así, este está así, y si está así, tiene que, olvídese, tiene que caer, tiene que salirse, tiene que soltarse. Dice la palabra que como le insistieron tanto al Señor con respecto al tema, Él se enderezó y viéndolos les dijo: el que de ustedes no tenga ningún pecado, sea el primero en arrojar la piedra. ¿Qué les estaba enseñando Jesús a los religiosos? Que para Él, obviamente, la mujer había sido sorprendida en adulterio, pero eran tan hipócritas que si se querían pegar a la ley tenían que pegarse bien pegaditos. Porque la ley decía que no era solamente a la mujer, era a los dos a los que había que apedrear. Pero ellos llevaron solamente a la mujer, porque había tanto legalismo hacia la mujer que querían destruirla. Pero era a los dos a los que tenían que apedrear. Pero Jesús se levanta y los mira y les dice: miren, el que de ustedes esté libre de pecado. Obviamente ninguno estaba ahí por adúltero, era ella la adúltera. El que no tenga ningún pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Lo que Jesús les estaba enseñando era: para Dios es lo mismo un adulterio que el odio. Para Dios es lo mismo un adulterio que la murmuración, que el resentimiento. Si ustedes creen que no tienen ningún pecado, lancen la primera piedra a esta adúltera. Pero la Biblia dice que ellos, acusados por su conciencia, empezaron a irse desde los más adultos. Obviamente los más adultos tenían un historial más amplio. Y después los jóvenes, que son como los más alebrestados, dijeron: no, si se fueron ellos, nosotros no tenemos nada que hacer acá. Y se fueron. Ellos estaban buscándole la caída a Jesús. ¿Por qué? Porque si Jesús dice: ok, apedréenla, entonces inmediatamente se iban a las autoridades romanas, que eran los que gobernaban a los judíos por causa de su desobediencia, y le decían a los romanos: miren, este está emitiendo juicios sin tener en cuenta al César. Y obviamente a Jesús los romanos lo iban a matar. Pero si Jesús les dice: no la apedreen, entonces habían dicho: este es un hijo del diablo porque está invalidando la ley. Porque siempre la religiosidad tratará de acorralar al reino de Dios, pero siempre el reino de Dios, con la sabiduría de Dios, avergonzará a la religiosidad. ¿Cómo la avergüenza hoy? Hay gente que cuando un hermano comete un error, porque tenemos una tabla de pecados en la cabeza, pensamos que pecado solamente es matar, robar, fornicar y adulterar. Y hay mucha gente que está llena de resentimiento, llena de odio. Como eso no se ve, como no hay un odiómetro para medir el odio, como no hay un mentirómetro para medir la mentira, entonces esos que se esconden en la mentira, hay gente tan mentirosa que la mentira es su pronto auxilio en la tribulación. Esos acusan al que mató, al que robó, al que fornicó, al que adulteró. Pero ¿sabe cómo el reino avergüenza a esos? Mientras esos acusan a esos que cometieron los pecados más graves para ellos, Dios los restaura, los levanta y los exalta. Y mientras esos que están siendo acusados por los religiosos van cada día de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, los religiosos cada vez están más estancados. ¿Alguien está entendiendo lo que le estoy diciendo esta mañana? Mire usted, una persona que se la pasa, yo diría que para los que están por internet y están fuera de nuestro país, les explico. En nuestro departamento o provincia, Valle del Cauca, en la capital hay una estatua, se llama
la estatua de Sebastián de Belalcázar. Yo digo que hay muchos Belalcázar cristianos. Así está la estatua. Pero mientras hay un dedo apuntando hacia allá y otro hacia allá, hay tres que están apuntando hacia acá. Pero se les olvida eso. Mire, quiero darle algunas razones porque no quiero que se me vaya el tiempo como en la primera reunión que solamente me quedé a la mitad. Quiero darle algunas razones por las que usted tiene que estar seguro que Dios es un Dios de restauración. Pero yo quiero que... ¿Cuántos aquí quieren conocer al Dios de restauración? Bueno, el que quiera levante su voz y dígale: Señor, restáurame. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué la iglesia hoy, en vez de restaurar, está aniquilando? Porque la iglesia no ha conocido al Dios de restauración. Porque uno no puede dar de lo que no tiene. Uno no puede hablar de lo que no conoce y no ha vivido. La primera razón que nos confirma que Dios es un Dios de restauración es que Dios no está interesado en el pecado. Dios está interesado en el pecador. Pero le voy a explicar. Dios sabe, conoce, entiende que el problema no es el pecado. No. La religión piensa que el problema es el pecado, pero el problema no es el pecado. El problema es el pecador. Hola. Se lo voy a explicar de esta manera. Dios sabe que el problema no es el pecado. El pecado es la consecuencia. El problema es el corazón del pecador. Y Dios sabe que restaurando el pecador se acabará el pecado. ¿Alguien me está entendiendo? Pero ¿qué hace la religión? La religión predica. Miren los fariseos, ellos predicaban una cosa pero hacían otra. La religión dice: Dios no ama el pecado, ama el pecador. Eso y está en la Biblia, ¿sí o no? Oiga, ¿eso está en la Biblia o no? Pero la religión hace esto. Dios dice el mismo discurso, pero es un discurso cambiado. Dios no ama el pecado, eso está claro. Dios ama ¿a quién? Al pecador. Pero nosotros no amamos al pecador. Eso hace la religión. Porque tan pronto alguien comete una falta o un error, se resbala, cae, lo quieren aniquilar para siempre. Por eso la iglesia es la única que mata a sus propios soldados cuando están heridos. Es la única. Es la única. Esto le va a sonar curioso. Hace unos días yo estaba en un lugar por allá y había una cucaracha. Y yo la pisé, pero la pisé mal y quedó mal herida. Y al rato aparecieron otras cucarachas y las cucarachas que estaban en buen estado se echaron al hombro la malherida. Yo dije: hasta las cucarachas se ayudan y los cristianos no. ¡Qué terrible! Hasta las viles, sucias e inmundas cucarachas se ayudan y los puros santos se matan unos a otros. A ver, ¿a cuánto les está hablando el Señor esta mañana? Yo decía: Señor, ¿cómo es posible? Mire, ¿cuál es el problema nuestro? Nosotros pensamos que eliminando al pecador se acabará el problema del pecado. Pero la forma de eliminar el pecado no es eliminando al pecador, sino restaurando al pecador. Esa es la forma de acabar con el pecado, restaurando al pecador. Por eso Dios siempre está interesado en restaurar. ¿Para qué? Porque Dios sabe que si restaura al pecador, Jesús dijo: lo malo no es lo que entra por la boca del hombre, lo malo es lo que sale del corazón del hombre. Y Dios sabe que si Él restaura el corazón de una persona, ese corazón va a ser cambiado, va a ser transformado. Entonces el pecado que salía de ese corazón ya no va a salir más. El Dios de restauración es el Dios que está interesado en el pecador. ¿Por qué a Jesús lo acusaban tanto? Porque Jesús se sentaba con pecadores, ¿para qué? Para restaurarlos. Mire, si Jesús no restaura a Nicodemo, ese pueblo había muerto pobre. ¿Usted recuerda lo que ocurrió con Nicodemo? ¿Recuerda lo que ocurrió con este hombre,
Ese hombre que se subió al árbol, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? Zaqueo. ¿Recuerda lo que ocurrió con ellos? Bájate de ahí, porque yo tengo que quedarme en tu casa. Y la gente, ay no, Señor, Dios mío, Virgen del Agarradero, ¿para dónde va Jesús? No, va a irse para donde Zaqueo. Y estaba ahí comiendo con Zaqueo. Y Zaqueo, fue tanta la gloria de Dios y sintió tanto el amor de Jesús sobre su vida, que Zaqueo dijo, si a alguno le he robado, y había robado a medio pueblo, se lo voy a devolver con intereses, cuadruplicado. Y Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este también era un hijo de Dios. Estaba embolatado, pero era un hijo de Dios. Y dice Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a salvar, ¿y a qué? Lo que se había perdido. Yo le hago una pregunta, ¿qué era lo que se había perdido? ¿Zaqueo? Sí, pero cuando se recuperó a Zaqueo, ¿qué se recuperó? ¿Qué recuperó la gente? O sea, si Zaqueo sigue siendo un vil y pecador, si todo el mundo sigue viéndolo como el ladrón y no aparece Jesús para restaurarlo, Zaqueo había muerto rico y la gente pobre. Pero el día que Jesús lo restauró a él y de paso le restauró a la gente lo que Zaqueo le había robado. El problema no es acabar con el pecador, el problema es acabar con el pecado como restaurando al pecador. ¿Sabe por qué la iglesia está empobrecida? Porque la iglesia está acabando al pecador y de paso está matando lo que se había perdido. ¿Cómo cree usted que la riqueza del impío será para el justo? Dígame, matándolo. 10 años de disciplina, sin vergüenzas. ¿Cómo es la mejor manera de recuperar lo que se ha perdido? Restaurándolo. Por eso lo primero que usted tiene que entender y tener claro esta mañana es que Dios está en busca, el Dios de restauración anda buscando pecadores. Voy a hacer una pregunta suelta. Pero antes de hacer esta pregunta le voy a dar esta afirmación. Si el plan de Dios fuera matar al pecador, entonces ¿para qué envió a su Hijo a morir por el pecador? Piénselo, ¿no es cuerdo? Si el plan de Dios fuera matar al pecador, ¿para qué envió a su Hijo? Sencillo, si el plan de Dios fue matar al pecador, hace lo mismo que hizo 3500 años atrás. Envía un diluvio y ¡suá! Se acabó el problema. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es restaurar al pecador. A ver cuántos pecadores hay aquí que fueron restaurados por el Dios Todopoderoso. Si usted fue restaurado por Dios, usted no puede acusar a nadie, porque entonces no seríamos hipócritas. Dios me restaura a mí, pero no puede restaurar al otro. Es que la religión es tan terrible que la única revelación que tiene la religión es dedicársela al pecador. Y la religión tiene dos combates, una con el pecador, no con el pecado, y otra con el diablo. Mire usted y verá que en una iglesia religiosa todo gira en torno al diablo y al pecador. Y la gente sale, ¡qué palabra la de hoy! Usted va a escuchar el mensaje, les dijeron hijo del diablo por ahí 10 veces. Pero la religión oprime, la religión vuelve masoquista a la gente. ¿Me permite ser más directivo esta mañana? ¿Cuánto me permite ser bien directivo hoy? Espero no se ofenda. ¿Por qué está callado? ¿Qué lo está acusando hoy entonces a usted?
Mire,